Hola, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva clase para nuestra materia. La clase de hoy va a ser un poco diferente a las que veníamos acostumbrados. De hecho, vamos a ver que vamos a usar otro medio que no es el pizarrón para escribir. Pero la idea de la clase va a ser entonces un poco una clase que sea más teórica de lo habitual, una clase donde estemos haciendo más la parte rigurosa, si quieren, detrás de las cuentas que estuvimos haciendo para el cálculo de límites. Entonces esta clase la vamos a llamar algunos resultados teóricos de límites y vamos a empezar a explorar un poco la rigurosidad matemática detrás de las cuentas. Eso vamos a hacerlo en una serie de videos a lo largo de la materia. Entonces vamos a empezar repasando entonces la definición primero para el caso de funciones vectoriales, dando definiciones de lo que es límite, y después vamos a usar eso también para demostrar algunos resultados en límite de funciones de varias variables. Entonces empecemos con definición de límite para funciones vectoriales. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una función R definida en un cierto intervalo I contenido en la recta real a valores en R2 o R3. En este caso, por una cuestión de comodidad y de escribir un poco menos, vamos a suponer que nuestras funciones son funciones a valores en R2. El cambio a trabajar con funciones en R3 es prácticamente igual. Pero me resulta, tengo que escribir un poco menos, es una coordenada menos, las cuentas son un poquito más livianas, entonces vamos a trabajar en R2. Entonces nos vamos a estar enfocando nosotros en que estamos en este caso, en el caso de R2 y no en el caso de R3. Muy bien, entonces nuestra función R de t, vamos a suponer que tiene entonces dos coordenadas. La primera coordenada la llamamos phi de t y la segunda coordenada la llamamos psi de t. Esta es mi función vectorial y lo que queremos dar ahora es nosotros la definición de qué quiere decir que esta función vectorial esté tendiendo, cuando el parámetro t tiende a un número t0, a un cierto vector límite. Entonces el dibujito en este caso, estas son como una parametrización de una curva, pueden pensar. Nuestro dibujito va a ser algo por el estilo. Nosotros tenemos acá, este es nuestro plano R2, donde viven las imágenes de los vectores. Y acá tenemos nosotros una curva que la vamos a dibujar en rojo, que es esta curva que está acá. Esta es R de t. Y lo que queremos ver es cuando t tiende a t sub 0, esto está convergiendo a un cierto valor que está acá, que este punto límite, vamos a llamarlo, por ejemplo, el vector u, que va a tener coordenadas u1, u2. Entonces, ¿qué significa que esta función vectorial, cuando el tiempo t tiende a t sub 0, esté convergiendo este u? Eso es lo que queremos ver ahora. Entonces, queremos ver la definición de que el límite, cuando el tiempo t tiende al tiempo t sub 0, de R de t, sea el vector límite u. ¿Qué significa esto? Entonces, esa es la definición que vamos a ver. Definición. Decimos que el límite, cuando t tiende a t sub 0 de R de t es igual a u, sí. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir acá? Si volvemos a nuestro gráfico quiere decir que si esta curvita roja está aproximándose a ese valor límite u, quiere decir que si yo armo una bolita alrededor del punto límite u, en algún momento, a partir de un cierto tiempo, muy cerquita al tiempo límite t sub 0, toda mi curva tiene que meterse adentro de ese circulito azul que acabo de dibujar.
Bueno, entonces, ¿cómo notamos eso? Tenemos que cuantificar estas cantidades que acabamos de decir. ¿Qué quiere decir estar muy cerca? ¿Qué quiere decir esta bolita? Para eso vamos a cuantificarlo. Entonces, esa distancia que tengo que estar del punto límite la vamos a llamar con la letra epsilon, que es una letra griega que se usa siempre para denotar cantidades positivas y muy chiquitas. Entonces, ¿cómo es que hicimos que la definición del límite sea u? Eso quiere decir si, dado cualquier numerito epsilon positivo, es decir, cualquier distancia positiva, por más chiquita que sea, que lo notamos con la letra epsilon, entonces, ¿qué tiene que pasar? Si el tiempo t es suficientemente cerca al tiempo t sub 0, toda la curva tiene que estar en esa bolita alrededor del vector u. Entonces, sí, para todo tiempo t que esté, por ahora vamos a poner así, cerca de t sub 0, sabemos que la distancia de r de t al vector límite u, esta distancia tiene que ser menor que epsilon. Y ahora lo que quiero yo es tratar de entender qué significa esto que puse acá para todo t cerca de t sub 0. Entonces, eso es lo que queremos ahora formalizar. ¿Qué quiere decir para todo t cerca de t0? Y acá es donde aparece nuestro compañero de epsilon, que es el delta. Entonces dice, ¿qué tan cerca tiene que estar t de t0? Bueno, eso depende de qué tan cerca queremos que esté la curva del límite u. Mientras más cerca queremos que esté r de t de u, más cerca tiene que estar t de t0. Eso quiere decir que la cercanía de t a t0 depende de la cercanía de r de t a u. La cercanía de r de t a u lo llamábamos epsilon. Bueno, entonces la cercanía de t a t0 tiene que depender de ese epsilon. Esa nueva letra griega que la llamamos delta quiere decir, si uno formaliza esto, esta parte violeta, ¿cómo se traduce? Se traduce en que existe un delta positivo que va a depender del epsilon, tal que módulo de t menos t sub 0 tiene que ser menor que delta. Y bueno, uno hace la salvedad de que estos tienen que ser positivos porque eventualmente nos interesa no qué pasa exactamente con t igual a t0, nos interesa con todos los otros tiempos cercanos a t0. Entonces, si pasamos en limpio esta definición, la voy a reescribir ahora. Decimos que para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que 0 menor que módulo de t menos t0 menor que delta, esto implique que módulo de r de t menos u sea menor que epsilon. Y esto vamos entonces ahora a recuadrar. Ahí grandote. Esta es entonces nuestra definición de límite de funciones vectoriales. Bueno, nuestro primer resultado teórico, donde vamos a tener que emplear esta definición, va a tratar de relacionar el concepto de cercanía y de aproximación de funciones vectoriales con sus coordenadas. Que esto va a ser la relación que hay entre este concepto de continuidad de curvas con la continuidad, o con el límite que vieron ustedes en el ciclo básico para funciones de una variable. ¿Cómo vamos a buscar esa relación? Bueno, nosotros sabemos que r de t tiene dos coordenadas que las llamamos, esperen un segundo, las llamamos phi de t y psi de t, y que el vector límite u tiene dos coordenadas que las llamamos u1 y u2. Entonces, intuitivamente, lo que uno ve es que para que un vector esté cerca de otro, la primera coordenada tiene que acercarse a la primera coordenada y la segunda coordenada tiene que acercarse a la segunda coordenada. Entonces, eso es lo que queremos ahora, esa idea intuitiva es la que queremos llevar a un primer resultado teórico. El resultado teórico va a decir que el límite de r de t es u, si solamente si la primera coordenada phi de t converge a la primera coordenada del vector u, que es u1, y la segunda coordenada psi de t converge a la segunda coordenada, que es u2. Ese va a ser nuestro primer resultado teórico. Entonces tenemos proposición,
superposición. Entonces tenemos que el límite, cuando t tiende a t sub 0, de r de t es igual a u, y esto ocurre si y solamente si el límite, cuando t tiende a t0, de phi de t es u1, y el límite, cuando t tiende a t0, de psi de t es u2. Entonces, este va a ser nuestro primer resultado teórico que tenemos que demostrar. No hemos hecho hasta ahora en el curso muchas demostraciones, así que esta es una de las primeras, voy a hacerla con un poco de cuidado. La primera observación que quiero mostrarles, para demostración, vamos a poner acá demostración. Lo que uno tiene que tener cuidado es, primero, es cuando nosotros queremos acá decir que queremos probar esto, que sí, solo sí. ¿Qué significa probar que un enunciado es equivalente a otro enunciado? Eso, siempre que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es demostrar dos cosas. Lo primero que hay que demostrar es que si lo que está acá, lo que está a la izquierda, que el límite de r de t, cuando t tiende a 0 es igual a u, lo tomamos como cierto, como válido, eso implica, de ahí podemos deducir estas dos afirmaciones. Que el límite de la primera coordenada es u1 y el límite de la segunda coordenada es u2. Y después hay que probar el recíproco, que si tomamos como cierto estas dos afirmaciones, que la primera coordenada tiende a u1 y la segunda coordenada tiende a u2, de ahí podemos deducir que el vector r de t tiende como límite al vector u. Entonces siempre hay que probar esas dos implicaciones, una y la otra. Entonces empecemos con la primera. Vamos a anotar lo que estoy probando, esta implicación que está acá. Eso significa que estoy tomando como válido que el límite cuando t tiende a 0 de r de t es igual a u y quiero deducir que las dos coordenadas convergen. Acá para esto vamos a usar unas desigualdades muy útiles, que es que relacionan las cercanías de las coordenadas con las cercanías de los vectores. Entonces, estas dos desigualdades las vamos a usar en ambas implicaciones, son muy importantes. Entonces, voy a escribir eso, usaremos las siguientes desigualdades. Esto me va a decir entonces, dos vectores están cerca, sí, solo si sus coordenadas están cerca. ¿Cómo hago para relacionar eso? Bueno, supónganse que tenemos un punto x y del plano y otro punto x0 y 0 del plano. Entonces, ¿qué podemos decir de cuando yo miro la distancia de x menos x0, que sería la distancia de la primera coordenada de un primer punto, vamos a llamar este punto P, y este punto, el siguiente punto P sub 0. Entonces el punto P tiene coordenadas x, y el punto P0 tiene coordenadas x0 y 0. Entonces, ¿qué pasa si yo mido la distancia de la primera coordenada de P con la primera coordenada del punto P sub 0? Bueno, esto lo puedo escribir igual a la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado. ¿Sí? Si tengo una cantidad que le elevo al cuadrado y a eso le calculo la raíz cuadrada, lo que obtengo es el valor absoluto. Y esto es menor o igual que la raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado. Porque simplemente lo único que hice es le sumé algo positivo, que es y menos y0 al cuadrado. Pero esto que está acá es exactamente el módulo de p menos p0, es la distancia de p a p0, como definimos distancia en su momento. Entonces, ¿qué me dice esta desigualdad? Que la diferencia que tienen las primeras coordenadas de los vectores es más chica que la distancia entre vectores. De manera análoga, completamente análoga, uno va a probar que la distancia de las segundas coordenadas, el módulo de y menos y0, es menor o igual que el módulo de p menos p0. Esto geométricamente es muy fácil de ver, porque si yo quiero hacer un gráfico de esto, acá tengo mis ejes,
digamos que este punto que está acá es P0 y este punto que está acá es P. ¿Está bien? Entonces, cuando yo miro, esto me arma un triángulo. Este cateto que está acá es exactamente x menos x0. Este cateto que está acá es y menos y0. Y la hipotenusa de este triángulo es la distancia que hay entre P y P0. Entonces estas desigualdades que escribí no es otra cosa que decir que cada cateto es más chico que la longitud de la hipotenusa. Es algo que ya sabíamos de antes. Pero acá está la demostración formal de esto. Muy bien. Entonces tenemos esta relación. ¿Esto qué me dice? Si el punto P y el punto P0 son cerquita, son próximos, es decir, que la distancia entre P y P0 es chiquita, eso automáticamente me va a decir que la distancia entre las coordenadas x menos x0 es chiquita y que y menos y0 es chiquito. Mide esa relación. Pero también voy a necesitar la recíproca. Yo quiero saber que si la distancia entre x y x0 es chica y además la distancia entre y e y0 es chica, que eso quiera decir que la distancia entre P y P0 es chico. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Está bien? Primero voy a rescatar estas dos desigualdades, vamos a hacer un recuadro, ¿está bien? Porque eso va a ser muy útil ahora. Entonces, en conclusión, tenemos que módulo de x menos x0 es menor o igual que el módulo de P menos P0 y módulo de I menos I0 es menor o igual que el módulo de P menos P0. Esto vamos a recuadrarlo. Muy bien. Y vamos a ponerle un numerito a esto. Vamos a ponerle acá con violeta, numerito 1. Y ahora lo que vamos a ver es que tenemos el recíproco, es lo que decía recién. Si ahora yo sé que x está cerca de x0 y además sé que y está cerca de y0, quiero ver que entonces los puntos P y P0 son próximos. Entonces, recíprocamente. Entonces, miremos. Me quedó mal, vamos a escribir de vuelta esto. Bueno, recíprocamente. Tomemos la distancia entre P y P0. ¿Esto qué es? Esto es la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos hacer para hacer esta cuenta? Voy a hacer una cuenta que puede resultar un poco trucosa, un poco rara al principio, pero vamos a ver que esto va a ser bastante habitual en lo que sigue. Lo que podemos ver ahora es que una de las dos cantidades, x menos x0 o y menos y0, alguna de las dos es más grande que la otra. ¿Está bien? Alguna de las dos es la más grande. Entonces, vamos a supongamos que, para fijar ideas, que x menos x0 es más chica que y menos y0. Alguna de las dos es más grande y otra es más chica. Supongamos que y menos y0 es la más grande. Bueno, si y menos y0 es la más grande, entonces en esta desigualdad que tengo aquí, en esto que escribí acá, puedo reemplazar x menos x0 por lo que dije que era más grande, que es y menos y0. Entonces esto es más chica que la raíz cuadrada de y menos y0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, donde lo único que hice es simplemente reemplacé x menos x0 por lo que dije que era más grande que y menos y0. Pero ahora tengo y menos y0 dos veces, o sea, esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces y menos y0 al cuadrado. Bueno, muy bien. Y ahora distribuyo la raíz cuadrada, esto me queda raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de y menos y0. Bueno, y menos y0, ¿quién era? Era el más grande entre y menos y0 y x menos x0.
que esto es igual entonces a 2 veces el máximo que hay entre x menos x0 e y menos y0. Raíz de 2, perdón, ¿no? Entonces esta es otra desigualdad que de alguna manera es el recíproco de lo que acabamos de ver. Lo que vimos antes es que si el módulo de p menos p0 es chiquito, eso dice que tanto x como menos x0 es chico e y menos y0 es chico. Pero ahora tenemos al revés. Ahora tengo que el módulo de p menos p0 es más chico que un número raíz de 2 por el máximo entre x menos x0 e y menos y0. Eso quiere decir que si yo sé que y menos y0 es chico y x menos x0 es chico, ese máximo va a ser chiquito. Entonces, salvo un factor de raíz de 2, que es multiplicar por 1.41, es agregarle un 40% nada más, pero digamos que si x menos x0 es del orden de 10 a la menos 8 e y menos y0 es del orden de 10 a la menos 8, sumarle el 40% sigue siendo una cantidad muy chiquitita. Entonces, si esos dos números son pequeños, p menos p0 sigue siendo chico. Es decir, en un triángulo, si los dos catetos son chiquitos, automáticamente la hipotenusa del triángulo tiene que ser chiquita también. Eso es lo que dice esta desigualdad. Entonces, vamos a, de vuelta, a resaltar esto. En conclusión, módulo de p menos p0 es menor o igual que la raíz cuadrada de 2 por el máximo entre x menos x0 e y menos y0. Y vamos de vuelta a recuadrar esto que nos va a servir en lo que viene. Esta vamos a llamarla entonces 2. Muy bien. Entonces tenemos ahora estas dos desigualdades. Esto relaciona proximidad de puntos en el plano con la proximidad de sus coordenadas. Vamos a ver cómo esto es exactamente lo que necesitamos para probar nuestra proposición. Que el límite del vector es equivalente a que cada coordenada tenga límite. Bueno, entonces ahora sí, volvemos a nuestra demostración. A nuestra demostración. Entonces, les repito, voy para atrás ahora en la hoja. ¿Qué queremos ver ahora? Estamos probando la ida. La ida quiere decir que yo parto de suponer que el vector r de t está tendiendo al vector u y quiero probar que la primera coordenada tiende a la primera coordenada y la segunda coordenada tiende a la segunda coordenada. Entonces, voy a probarlo con la primera coordenada, la segunda coordenada es análoga. Entonces yo quiero probar que phi de t tiende a u1. Para eso tengo que usar la definición. Tengo que, dado un épsilon, probar que phi de t menos u1 es menor que épsilon con tal de que t menos t0 sea menor que delta. Entonces, uno dice, bueno, sea épsilon positivo, quiero ver que el módulo de phi de t menos u1 es menor que épsilon si 0 menor que módulo de t menos t0 es menor que delta. ¿Sí? Para algún delta, ¿no? Quiero ver que existe un delta tal que vale esta desigualdad. Pero ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que el límite de r de t es u cuando t tiende a t0. ¿Y esto qué decía en términos de la definición? Esto dice que, dado, por ejemplo, este épsilon que elegí, lo que sé es que entonces existe un delta positivo tal que módulo de r de t menos u es menor que épsilon si 0 es menor que módulo de t menos t0 menor que delta. Es decir, ¿qué sé yo? Sé que si t menos t0 es menor que delta, el vector r de t y el vector u en distancia están a menos que épsilon. Pero ¿qué probamos recién? En mi desigualdad 1, lo que probamos es que
las coordenadas, que era el cateto de ese triangulito, siempre es más chico que la distancia de los puntos, que es la hipotenusa. Entonces, pero por la desigualdad 1, yo sé que la primera coordenada, que es phi de t menos u1, es más chico que la distancia de los vectores, que sería r de t menos u. Cada coordenada es más chica que el vector. Y entonces este sé que es menor que epsilon si 0 es menor que módulo de t menos t0 menor que delta. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Parece un poco rebuscado, pero bueno, es así, a veces es la matemática cuando uno quiere formalizar todo. Muy bien, entonces la segunda coordenada es completamente análoga. Entonces yo voy a poner acá análogamente o pongamos directamente, se concluye para la segunda coordenada. Muy bien, entonces uno estaría ya contento que ya terminó, pero necesita todavía probar el recíproco. Yo quiero ver ahora que si cada coordenada converge, entonces todo el vector converge. Y acá es donde vamos a usar la desigualdad 2. Entonces vamos ahora a probar el recíproco. Entonces ahora yo sé que cada coordenada converge, quiero ver que el vector converge. Entonces ahora sé que phi de t tiende a u1 cuando t tiende a t0 y psi de t tiende a u2 cuando t tiende a t0 y quiero ver que r de t tiende a u cuando t tiende a t0. Eso es lo que queremos demostrar ahora. ¿Qué quiere decir que r de t tiende a u? Que cuando yo hago el módulo de r de t menos u, eso lo puedo hacer menor que epsilon para cualquier epsilon. Entonces decimos, bueno, sea epsilon positivo. Ahora, acá hay una pequeñísima dificultad técnica que tenemos que acordarnos que cuando yo hago rt menos u, eso no se acota directamente por la diferencia de las coordenadas. Aparecía ese factor, que voy a ir para atrás en mi hoja para que vean, aparecía este factor que está acá, este factor raíz de 2. Entonces, que aparezca... Uy, hice lío. Ahí está. Que aparezca este factor raíz de 2 hace que mi cuenta cambie un poquito. ¿Sí? Hace que mi cuenta cambie un poquito. Necesito tomar de alguna manera en consideración este factor raíz de 2. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es el argumento técnico para lidiar con ese factor raíz de 2? Lo que uno dice es, bueno, toma este epsilon positivo. Ahora, yo miro este otro número, que sería epsilon dividido raíz de 2. Ese es como otro epsilon, es un número positivo también. Entonces, que phi de t tienda a 1, lo que dice es que dado ese número, voy a poder escribir así, entonces, existe pongamos así, un delta 1 positivo, tal que si 0 es menor que módulo de t menos t0 es menor que ese número delta 1, entonces lo que yo sé es que módulo de phi de t menos u1 es menor. Y ahora no voy a poner epsilon, sino voy a poner epsilon dividido raíz de 2. Pero eso puede ser, porque epsilon sobre raíz de 2 es algún número positivo. Y yo sé que phi de t se acerca tanto a 1 como yo quiero. Bueno, que se acerque epsilon sobre raíz de 2. Bueno, y para eso voy a necesitar que t esté bien cerquita de t0. ¿Cuánto? Bueno, o sea, un delta 1. Ahora voy a pedir lo mismo para la segunda coordenada, para psi. Entonces, ahora, quizá este delta 1, el qué tan cerca tiene que estar el t y el t0, puede ser distinto para una función que para otra.
Entonces ahora lo que voy a tener es, existe algún otro delta, un delta 2. Bueno, entonces para la segunda coordenada, el asunto es exactamente igual. La única diferencia es que la distancia que tiene que tener el tiempo t de t0 para que la segunda coordenada se acerque a U2, quizá es diferente a qué tan cerca tiene que estar t de t0 para que la primera coordenada se acerque a 1. Entonces, lo que hay que hacer es, uno tiene que tomar un delta que no tiene por qué ser el mismo delta 1 que tomé antes, es otro delta que lo vamos a llamar delta 2. Entonces yo voy a poner de la misma manera, o de la misma forma, existe un delta 2 positivo, tal que si 0 es menor que t menos t0 menor que delta 2, entonces la segunda coordenada, que era el psi de t menos u2, también es más chico que epsilon dividido raíz cuadrada de 2. Porque esto quiere decir que la segunda coordenada psi tiende a u2, que lo puedo hacer tan chico como yo quiera esa diferencia, con tal de que t menos t0 sea suficientemente pequeño, en este caso lo llamamos delta 2. Bueno, entonces, ¿qué quiero yo ahora? Yo quiero decir que el vector r de t está cerca del vector u, con tal de que t esté cerca de t0. Y yo sé que un vector o dos vectores estén cerca es equivalente a que sus coordenadas estén cerca. Entonces ahora quiero que tanto la primera coordenada como que la segunda coordenada esté cerca. Y para eso necesito que t menos t0 sea menor que delta 1 para que la primera coordenada esté cerca y que t menos t0 sea menor que delta 2 para que la segunda coordenada esté cerca. Entonces cuando quiero que las dos coordenadas estén cerca, el t menos t0 tiene que ser más chico que delta 1 y más chico que delta 2 a la vez. Entonces el artilugio técnico para conseguir eso es decir lo siguiente: llamo delta al mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces, siempre que t menos t0 sea más chico que delta, va a ser más chico que delta 1 y más chico que delta 2, porque delta es el más chico de los dos. Entonces tenemos que si 0 es menor que módulo de t menos t0 y es menor que delta, entonces módulo de phi de t menos u1 es menor que epsilon sobre raíz de 2 y módulo de psi de t menos u2 es menor que epsilon sobre raíz de 2. Las dos coordenadas son menores que epsilon sobre raíz de 2. Eso quiere decir que el máximo de las dos coordenadas es más chico que epsilon sobre raíz de 2. ¿Sí? Es decir, que el máximo de módulo de phi de t menos u1 y módulo de psi de t menos u2 es menor que epsilon sobre raíz de 2. Y ahora es donde usamos nuestra desigualdad 2. Para esto probamos la desigualdad 2. La desigualdad 2 era la que relacionaba la distancia entre P y P0 con, del lado derecho, la distancia entre sus coordenadas. Entonces, voy para atrás en la hoja para mostrarles. Acá tenemos la desigualdad 2. P menos P0 se acota por raíz de 2 por el máximo de las coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos entonces? Tengo que entonces módulo de r de t menos u, que sería el análogo del p menos p0, la distancia entre los vectores, es menor o igual que raíz cuadrada de 2 por el máximo entre la distancia de sus coordenadas, phi de t menos u1 y psi de t menos u2. Pero nosotros ya vimos que ese máximo teníamos el raíz de 2 y ese máximo lo acotamos por epsilon dividido raíz de 2. Ahora por ahí se ve un poco más clara por qué la elección de esta raíz de 2, era porque teníamos el factor de raíz de 2 multiplicando antes. Ahora estos raíces de 2 se pueden cancelar y me quedó ahora que todo esto es más chico que epsilon. Acá puse yo un menor igual, en realidad acá es un menor estricto y esto es igual a epsilon. Entonces tengo que r de t menos u es más chico que epsilon con tal de que el t menos t0 sea mayor que 0 y menor que delta. Y probamos exactamente la definición del límite.
Entonces ahora probamos el recíproco. Entonces tenemos esta proposición que va a ser muy importante. Siempre que trabajemos con funciones vectoriales, es lo mismo mirar que el vector se esté acercando al vector límite a mirar cada coordenada. Entonces en general va a ser mucho más cómodo nosotros trabajar con cada coordenada individual. Muy bien. Esta proposición que acabamos de ver va a ser muy útil cuando trabajemos con curvas, pero también vamos a ver ahora que va a ser muy útil cuando trabajemos con límites de funciones de varias variables. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces pongamos una línea para cambiar de tema. Y ahora veamos entonces límite de funciones de varias variables. Muy bien. Entonces, en este parte lo que vamos a tener nosotros es tenemos una función f. Tenemos ahora una función f, definida en alguna región que la vamos a llamar D, que va a ser del plano o del espacio a valores en R. En los ejemplos que yo voy a hacer ahora, o cuando voy a hacer las cuentas, vamos a trabajar con funciones que están en el plano, definidas en el plano, pero no hay mucha diferencia o mucha dificultad adicional con trabajar con funciones definidas en el espacio con 3 variables. Pero de vuelta, igual que antes, por una cuestión de comodidad, de escribir un poco menos, vamos a trabajar con funciones de 2 variables. Entonces mi función f va a ser una función f de xy, y el resultado va a ser un número real. Esto quiere decir que mi función va a tomar 2 coordenadas, x, y, haré alguna cuenta con esas coordenadas y el resultado me va a dar un número. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos ahora el límite de 2 variables? Entonces, definición. Decimos que el límite cuando xy tiende a un cierto punto x0 y 0 de f de xy es igual a un límite, llamémoslo L. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre si. Bueno, van a ver que tiene una estructura muy similar a lo que hicimos antes. ¿Qué quiere decir que el límite sea L? Esto quiere decir si el resultado de hacer f de xy es tan cerca a L como yo quiero, con tal de pagar el precio de que xy y x0 y 0 estén lo suficientemente cerca entre sí. Esto, para algunos de ustedes que les gusta hacer ciencias experimentales, lo pueden pensar de la siguiente manera. Ustedes quieren medir el resultado de un experimento y saben que el resultado del experimento va a un número L. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En general, cuando ustedes miden, siempre van a medir con algún error. Es imposible saber exactamente el resultado del experimento. ¿Pero qué quiere decir que el resultado del experimento les dio L? Eso quiere decir que la diferencia entre lo que les dio y el valor real, que es L, es tan chiquita que ya el instrumento de medición que están usando no lo puede distinguir. Ese, de alguna manera, pueden pensar que es el rol del número epsilon. El número epsilon es el error de medición del aparato que están usando para medir. Entonces, si el valor de f de xy y el valor de L es menor que el error de medición, para ustedes ya es indistinguible. Ya dicen, bueno, me dio lo que me tenía que dar, porque no pueden distinguir más. Es como si yo quiero medir con una regla que tiene hasta milímetros, yo no puedo decir algo con más precisión más que 1 milímetro. 1 milímetro es mi error de medición. 1 milímetro sería mi épsilon. Es lo más chiquito que me permite medir mi instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir acá que el límite sea L? Dice, bueno, si yo usando el instrumento que tengo, que tiene un error de medición, que es epsilon, no distingo entre f y L. Entonces sí, para todo epsilon positivo, agarremos mi instrumento de medición, epsilon es mi error de medición, entonces tenemos que f de xy menos L es menor que epsilon, ¿sí? No distingue mi error de medición entre lo que yo obtuve y el límite verdadero, el valor verdadero, para todo xy cerca
de x0 y 0. ¿Y esto qué quiere decir esto cerca de x0 y 0? Bueno, es como decíamos antes. Para que yo tener una excelente medición y que el error de f de x y l sea indistinguible para mí, necesito haber ajustado mi experimento muy bien. Si no ajusto mi experimento muy bien, el error va a ser cualquier cosa. Entonces, yo voy a poder medir con un error de epsilon si ajusté mis variables del experimento con mucha precisión. Ese es el delta. Entonces, el delta lo que me dice es cómo tengo que ajustar yo mis variables de mi experimento para que el resultado, cuando yo mida, me dé a menos de epsilon. Entonces, ¿cómo uno traduce esto? Ahora, esto, yo quiero decir cerca. Quiero tratar de cuantificarlo mejor. Entonces vamos a reescribirlo esto, y es para todo epsilon positivo, tiene que existir un delta positivo, tal que si módulo de xi menos x0 y 0 módulo es menor que delta y digamos mayor que 0 porque quiero esquivar el caso donde x y es exactamente igual a x0, 0, esto implica que f de xi menos l es menor que epsilon. Bueno, y esta cantidad, la distancia entre el punto xi y el punto x0 y 0, esto, como ya hemos visto, es la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Muy bien. Como ya han estado trabajando un poco con límites, ya saben que en general estudiar límites de funciones de dos variables es bastante más complicado que estudiar límites de funciones de una variable. A diferencia de lo que pasa con funciones vectoriales. En el caso de curvas, estudiar límites de funciones vectoriales es simplemente hacer un límite de una variable para cada una de las coordenadas de la función vectorial. Pero cuando trabajamos con funciones de dos variables, cosas más extrañas pueden pasar. Es más fácil que aparezca no existencia, es más difícil de trabajar con eso. Entonces, para eso uno necesita desarrollar una serie de test para poder determinar si el límite va a existir o no va a existir. El primero de esos tests es lo que se llama el test de los límites iterados. Entonces, ¿qué dice el test de los límites iterados? Entonces vamos a escribir esa proposición. Proposición lo vamos a llamar test de los límites iterados. ¿Qué dice esto? El test de los límites iterados dice lo siguiente. Dice, supongamos que el límite de una función de dos variables existe. Si partimos de esa suposición, yo calculo los límites iterados y esos límites iterados tienen que existir y tienen que darme lo mismo. Bueno, parece algo que en principio a primera impresión o una primera observación medio ingenua dice esto no sirve para nada porque tengo que partir de que es cierto lo que yo quiero demostrar, ¿no? En general ustedes van a tener una función, quieren calcular su límite, quieren demostrar que existe. ¿Y cómo uso los iterados? Y el test de los iterados parte de suponer que ese límite existe. Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Bueno, se usa por la negativa, en general. ¿Cómo se usa ese test? Yo testeo, calculo los dos iterados. Si los dos iterados me dieron lo mismo, y la verdad que es como que el test fracasó, no me dice nada. Pero si los dos iterados me dan distinto, entonces el test me prende una alarma y me dice, ojo, los dos iterados me dieron distinto. Eso significa que el límite no existe. Porque el test de los iterados dice, si el límite existiera, los dos iterados tienen que coincidir. Y esa es la forma de usarlo, se usa por la negativa. Entonces, ¿qué dice esta proposición? Formalmente dice entonces, supongamos que cuando yo calcule el límite, cuando xi tiende x0 y 0 de f de xi
es igual a L, entonces, si yo calculo los iterados, que es el límite cuando x tiende a x0 de el límite cuando y tiende a y0 de f de xy, esto tiene que darme L, y el otro iterado, hacerlo en el otro orden, el límite cuando y tiende a y0 del límite cuando x tiende a x0 de f de xy, este límite también me tiene que dar L. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un límite, tengo una función, quiero calcular su límite. No sé si existe o no existe ese límite. Entonces, ¿qué hago? Calculo los iterados. Si los iterados me dan distinto, quiere decir que el límite no existía. Si los iterados me dan igual, es un siga participando, no puedo concluir nada. Pero por lo menos es un primer test para chequear que el límite no existe. Ahora, una cosa que siempre es buena es un siga, si los iterados me dan lo mismo, es un siga participando, pero no es tiempo perdido, porque saco cierta información. La información que saco es si los iterados coinciden, está bien, no sé si el límite existe o no, pero lo que sí sé es, de existir, cuál tiene que ser el resultado de ese límite. Entonces siempre alguna ganancia se tiene en el cálculo de los iterados. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, el objetivo de lo que nos queda ahora, es tratar de demostrar la proposición de los iterados, del test de los iterados. Ahora, ¿qué sería esta proposición? Vamos a hacer un dibujito geométrico para entender qué me está diciendo el test de los iterados. Entonces, tengo acá mis ejes. Estos son el eje X, este es el eje Y. Digamos que este punto que está acá es el X0 y sub 0. Entonces, ¿qué es el test de los iterados? Bueno, uno toma un punto, tiene un punto por acá, ese es el punto XY. Entonces yo me estoy acercando, estoy haciendo un viaje que inicia en el punto XY y termina en el punto X0 y 0. Pero ¿qué viaje estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, primero me acerco con la coordenada X y después me acerco con la coordenada Y. O, al revés, primero me acerco con la coordenada Y y después con la coordenada X. Entonces voy a graficar eso. Voy a graficar en rojo uno de esos dos viajes. Uno de los dos iterados, que es primero me acerco con la coordenada Y y después me acerco con la coordenada X. ¿Qué sería? Si primero me acerco con la coordenada Y, quiere decir que primero bajé con la coordenada Y desde Y hasta Y sub 0. Y ahora, manteniendo X fijo. Y ahora continúo el viaje, ya llegué con Y a Y0 y ahora voy de X hacia X0, o sea, ahora voy en este sentido. Entonces el primer iterado, que lo estoy marcando acá con rojo, consiste en el camino que estoy acá pintando con rojo. Primero me muevo manteniendo X fijo en la dirección de Y, y después mantengo ese Y ya en Y0, nivel Y0, y me muevo en la coordenada X. Ahora el otro viaje, vamos a hacerlo en color azul. ¿En qué consiste? Primero dejo Y quieto y me muevo en X. Me muevo en X hacia X0. Entonces hago este recorrido. Ahora X ya llegó a nivel X0 y ahora me muevo en Y. Entonces tomo este recorrido que está acá. Este es el azul, lo marco acá, el azul. Entonces, estos son dos caminos posibles de acercarse de XY a X0, pero fíjense que si yo ahora miro la geometría en R2, es mucho más rica que eso. Puedo acercarme de XY a X0 y 0 en muchas otras formas. Por ejemplo, vamos a marcar ahora acá en violeta alguna otra forma que se me ocurra medio arbitraria que podría ser, bueno, qué sé yo, por ejemplo, con la línea recta. Podría acercarme con ese recorrido de violeta que está ahí. O vamos a ser más creativos todavía, vamos a hacer acá con naranja. Entonces me puedo acercar haciendo una curva así, por ejemplo. Y podría hacer curvas arbitrarias todas las que quiera. Hay un montón de formas posibles de acercarme de XY a X0 y 0. Esa es la diferencia fundamental de por qué el estudio de límites en dos variables o tres variables es mucho más complejo que en una variable. Cuando ustedes están en la recta y tienen un punto X y quieren acercarse a X0, hay una única forma posible de acercarse. Pero en el plano puedo acercarme de muchas maneras distintas. Entonces, lo que voy a hacer yo es voy a probar una proposición que me va a hablar de
todas las formas posibles de acercarme al punto x0 y 0, que va a tener como caso particular el caso de los iterados, que es acercarme por estas curvas particulares roja o azul. Entonces, la proposición que yo voy a demostrar es una proposición más general que dice lo siguiente, proposición. Entonces, empieza igual. Entonces, supongamos que el límite, cuando xy tiende a x0 y 0, de f de xy es igual a L. Entonces, si yo ahora tomo una curva cualquiera, la curva cualquiera podría ser la curva roja que está acá, la curva violeta, la curva azul, la curva naranja, una curva completamente arbitraria. Entonces decimos, si R es una función de un cierto intervalo AB, a valores en R2, es tal que el límite cuando t tiende a t sub 0 de R de t me da el punto x0 y 0. Es decir, esta curva es una curva que a medida que el tiempo tiende a un tiempo t0, estoy acercándome o está yendo hacia el punto x0 y 0, el punto límite que estoy mirando la función f. Entonces, si tengo una curva R, cualquier recorrida, cualquier forma de acercarme al punto x0 y 0, se tiene que cuando yo miro f evaluado en R de t, ahora cuando miro f evaluado en R de t, esto es una función que va de una variable en una variable, es una función como las del CBC. Es una función que tiene su variable, depende de t, y el resultado de toda esta cuenta es un proceso muy complicado, pero al fin del día lo que obtengo es un número real. Eso es una función de una variable real y me da como resultado un número real. Es una función de R en R. Bueno, entonces yo calculo el límite cuando t tiende a t sub 0 y este límite me tiene que dar L. Entonces, ¿qué me dice este test? Test de las curvas, vamos a ponerle ese nombre, test de las curvas. ¿Qué me dice el test de las curvas? Es, ustedes tienen una función de dos variables. ¿Quieren probar si el límite existe? ¿Qué hacen? Agarran cualquier curva que esté aproximando el punto límite x0 y 0. Componen, obtienen una función de una variable ahora, en la cual tienen un montón de herramientas para calcular ese límite, calculan ese límite, y el resultado siempre tiene que ser el mismo. Siempre tiene que dar L. Un caso particular es tomar la curva que son los iterados, moverte primero en dirección de x y después en dirección de y, o moverte primero en dirección de y y después en dirección de x. Esos serían unos casos particulares de curvas, pero para cualquier curva vale lo mismo. Entonces yo voy a probar ahora esta proposición, el test de las curvas. Como caso particular vamos a tener el test de los iterados, y esto es lo que vamos a usar en general en muchos ejercicios. ¿Cómo se usa esto en muchos ejercicios? En general se usa por la negativa. ¿Sí? Si yo consigo encontrar alguna curva donde en esa dirección el resultado del límite no me da L, quiere decir que el límite no existe. Ahora, si yo pruebo y siempre me da L, bueno, quizá lo que esté pasando es que el límite efectivamente existe, pero acá el test nunca va a ser concluyente. Ahí voy a tener que probarlo por definición. Bueno, demostración. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, yo sé que el límite de f de xy es L, quiero probar que el límite de f de R de t es L. Bueno, vamos entonces a hacer la demostración del test de las curvas. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar acá? ¿Qué sabemos nosotros? Yo sé que mi función f de xy
tiende a L. Y sé que mi curva R de t tiende a x0 y 0. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que f compuesto con R tiende a L. Vamos a ver, a tratar de empezar a escribir lo que queremos probar. Primero vamos a hacer un pequeño dibujito. Vamos a ver si podemos entender un poco lo que está pasando. Ahí tenemos mis ejes cartesianos. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y's y este es el eje de las Z's. Entonces, por acá abajo, en algún lugar, está mi región D, en donde está definida mi función. Y en algún lugar de este punto, de acá, tenemos el x0 y 0, que es el punto al cual yo me estoy acercando, es como el punto principal de toda esta cuestión. Acá arriba, entonces, tenemos el gráfico de f, que sería algo por el estilo, por acá. Este sería z igual f de xy. Y este punto se corresponde, acá estaría el punto al cual yo me estoy aproximando, ¿no? Entonces, este que está acá es L. El valor, que sería típicamente el valor de f en el punto x0 y 0, es lo que uno tiene ganas de que sea. Entonces tenemos acá, ese es el número L. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy aproximando este punto x0 y 0 por una curvita. Entonces vamos a poner acá en rojo, esta es mi curvita. Este es R de t. Entonces, a medida que R de t se acerca a x0 y 0, los puntos de las coordenadas del vector este R de t están cada vez más cerca de x0 y 0. Y entonces, a eso, cuando lo compongo con f, eso me da una curva en el espacio. Esta curva que está acá es f compuesto con R de t. ¿Está bien? Me da una curva que vive sobre el gráfico de mi función L y que tiene que estar aproximándose esta composición a la altura L, que es el límite de la función f. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería acá la parte formal matemática? ¿Qué sabemos? Uno empieza siempre sea epsilon positivo y sabemos que existe un número que depende, nosotros antes lo llamábamos epsilon, pero ahora me va a convenir, lo llamamos delta, perdón, pero ahora le voy a poner otra letra por una cuestión de conveniencia. Vamos a llamarle un rho, total, la letra es como yo lo llame, da lo mismo. Existe un rho positivo, tal que ¿qué me dice el hecho de que f tienda a L? Esto me dice que módulo de f de x y menos L es menor que epsilon si 0 es menor que módulo de x y menos x0 y 0 es menor que rho. ¿Está bien? Esto es lo que sabemos nosotros. Esto es decir, pues f de x y tiende a L cuando x y tiende a x0 y 0. Esto es por un lado, la primera de nuestras hipótesis. F tiende a L. La segunda de nuestras hipótesis es que tenemos nuestra curva R, que nuestra curva R está tendiendo al punto x0 y 0. Por otro lado, sabemos que como la curva R tiende a x0 y 0, yo sé que R de t se hace tan cerca a x0 y 0 como yo quiera. O sea, dado cualquier número, yo puedo hacer que R de t menos x0 y 0 sea tan chico como quiera. Ese número que voy a tomar ahora es este mismo ρ. El ρ este valor de ρ que yo elegí acá, es el que va a jugar el rol de epsilon en la definición del límite de la curva R. Por otro lado, ¿qué sé entonces? Sé que existe
un delta positivo, tal que, y ahora que R de t menos x0 y 0 se hace menor que ρ si 0 es menor que módulo de t menos t0 menor que delta. Esto es, pues, R de t está tendiendo a x0 y 0 cuando t tiende a t0. Yo soy consciente de que esto puede ser confuso al principio, el uso de las letras, que uno toma epsilon, rho, delta y las usa de arbitraria y las mueve de un lado para el otro, pero piense que las letras son etiquetas, y simplemente etiquetas que uno usa para decir números pequeñitos. Entonces, no importa si yo lo llamé epsilon o lo llamé rho, lo llamé delta o la letra que ustedes le quieran poner. Son solo etiquetas para designar a números que pueden ser muy chiquitos. Entonces, si repasamos para la continuidad de f, yo sé que f menos L es menor que epsilon, para eso necesito que xi y x0 y 0 estén cerca. Bueno, cerca se puede llamar delta, se puede llamar rho, lo que sea. Ahora, ese rho que llamé acá está fijo y ese va a jugar el rol de epsilon, ese es un número chiquito. Y ahora, como r tiende a x0 y 0, yo la distancia de r, x0 y 0 la puedo hacer más chico que ese número rho. ¿Está bien? Eso es por definición de límite. Bueno, pero si uno junta estas dos cosas, ¿qué dice ahora? Pero entonces, si 0 es menor que t... En un momento dijiste la continuidad de en lugar del límite, es importante. Sí, lo pensé cuando lo dije, pero qué bueno. Sigo. Retoma un toque. Bueno, juntando todo, lo que tenemos es que entonces, si 0 es menor que módulo de t menos t0 es menor que delta, voy a simplemente reescribir en un orden diferente lo que acabo de escribir. Entonces, si t menos t0 está entre 0 y delta, ¿qué sé? Sé que entonces r de t, voy a ponerlo acá abajo, r de t menos x0 y 0 es menor que ρ. Pero este r de t ahora es un punto, es un xy, es algún punto xy que yo sé que es menor que ρ. ¿Y qué decíamos acá arriba? Que si ese punto xy menos x0 y 0 es menor que ρ, cuando hago f en ese xy menos L es menor que epsilon. Entonces puedo tomar, ¿sí? Entonces si tomo xy como ese r de t, lo que voy a tener es que módulo de f de r de t menos L es menor que epsilon. Pero entonces, si yo me quedo simplemente con esta primera parte y la última parte, lo que obtengo es exactamente la definición de límite de función de una variable, que f compuesto con r está tendiendo a L con tal de que t tienda a t0. ¿Sí? Pero entonces, esto es exactamente decir que el límite, cuando t tiende a t0, de f evaluado en r de t es igual a L. Y con eso terminamos la demostración. Bueno, también con esto terminamos entonces la clase de hoy. Nos vemos en la próxima.